Esta imagen que estás viendo ahora podría parecer simplemente una vieja fotografía de un niño sentado elegantemente en una silla victoriana. Pero si miras más de cerca, si realmente observas los detalles que la mayoría de la gente prefiere ignorar, empezarás a percibir algo profundamente perturbador. Los ojos de este niño nunca volvieron a abrirse para ver la luz del día. Esta no es una fotografía familiar ordinaria del siglo XIX. Esta es una de las fotografías post-mortem más enigmáticas jamás documentadas. Y la historia detrás de ella va mucho más allá de lo que cualquier manual de historia de la fotografía se atrevería a contar. A finales de 1887, en una mansión victoriana en las afueras de Boston, una madre desesperada sostenía en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo de 8 años. El invierno había sido particularmente cruel ese año, y la difteria se había cobrado la vida de docenas de niños en la región. Pero para Elena Morrison, la pérdida de su único hijo representaba algo mucho más devastador que una simple tragedia familiar. Representaba el fin de un linaje, el fin de sueños cuidadosamente cultivados y el comienzo de una obsesión que la llevaría a tomar decisiones que desafiarían no solo las convenciones sociales de la época, sino también los límites entre la vida y la muerte. La fotografía post-mortem no era una práctica infrecuente en el siglo XIX. De hecho, se consideraba una necesidad casi sagrada para las familias en duelo. En una era en la que la mortalidad infantil alcanzaba niveles alarmantes y la fotografía era todavía un lujo caro y escaso, a menudo la única imagen que una familia podía obtener de un ser querido era después de su muerte. Los fotógrafos especializados en este arte macabro desarrollaron técnicas sofisticadas para crear la ilusión de vida. Posicionar los cuerpos de forma natural, pintar ojos abiertos sobre los párpados cerrados e incluso usar estructuras metálicas ocultas para mantener los cuerpos en posiciones que sugirieran un sueño pacífico en lugar de la muerte definitiva. Pero el caso de Elena Morrison fue diferente. Extraordinariamente diferente. Y la fotografía que resultó de su obsesión se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver de la fotografía victoriana, generando décadas de especulación, investigación y horror silencioso entre aquellos lo suficientemente valientes como para estudiarla de cerca. Elena Morrison no era una mujer común. Viuda desde hacía 3 años, había dedicado su vida por completo a la crianza de su hijo, James. Era una mujer de considerables recursos, herencia de su esposo que había hecho fortuna en el comercio de especias con Oriente. Más importante aún, era una mujer de educación excepcional para los estándares de la época, habiendo estudiado medicina y anatomía en París antes de su matrimonio, una rareza que la hacía sospechosa a los ojos de la conservadora sociedad de Boston, pero que también le otorgaba conocimientos que resultarían fundamentales en los eventos que seguirían. Cuando James se enfermó en diciembre de 1887, Elena se negó a aceptar los métodos de tratamiento convencionales. Usó sus conocimientos médicos para intentar tratamientos experimentales, importó medicinas de Europa, consultó con los mejores especialistas disponibles en la costa este. Pero la difteria de esa época era una sentencia de muerte casi segura, y ni toda la determinación ni los recursos del mundo podían alterar el curso de la enfermedad. James murió en una fría mañana de enero de 1888, con la nieve cayendo intensamente fuera de la ventana del dormitorio. Elena estaba a su lado, sosteniendo su pequeña mano cuando sintió el último aliento escapar de los labios del niño. El médico presente declaró la muerte a las 9:15 de la mañana. Lo que sucedió en las horas siguientes se convertiría en el comienzo de uno de los casos más perturbadores en la historia de la fotografía post-mortem. Elena se negó a permitir que nadie tocara el cuerpo de su hijo. Despidió a los médicos, a los sirvientes, incluso al sacerdote de la parroquia que había sido llamado para administrar la extremaunción. Se encerró en la habitación con el cuerpo de James y permaneció allí durante casi 24 horas. Los vecinos y conocidos supusieron que era una madre en profundo duelo, incapaz de aceptar la realidad de la pérdida. No podían imaginar lo que realmente estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada. Cuando Elena finalmente emergió de la habitación, había algo diferente en sus ojos. Una determinación fría, casi científica, había reemplazado la desesperación maternal. Había tomado una decisión que lo cambiaría todo. No se conformaría con una simple fotografía post-mortem. Quería algo más,
algo que desafiara a la muerte misma. Helena Morrison había estudiado anatomía y fisiología en París, pero también había tenido contacto con prácticas mucho más oscuras. Durante sus años de estudio en Francia, había conocido a médicos que experimentaban con técnicas avanzadas de preservación, algunos de los cuales trabajaban en las sombrías fronteras entre la ciencia médica oficial y prácticas que rayaban en lo oculto. Había aprendido sobre métodos de preservación que iban mucho más allá del simple embalsamamiento, técnicas que podían mantener la apariencia de vida durante periodos extraordinariamente largos. La decisión de Helena fue clara. Contrataría al mejor fotógrafo post-mortem disponible. Pero antes de eso, usaría todo su conocimiento para preservar a James de una manera que hiciera posible crear no solo una fotografía, sino una obra de arte que capturara para siempre la esencia de la vida de su hijo. El fotógrafo elegido fue Eustace Pemberton, un hombre conocido en toda Nueva Inglaterra por sus habilidades excepcionales en el arte de la fotografía post-mortem. Pemberton había desarrollado técnicas que se consideraban milagrosas para los estándares de la época. Sus retratos post-mortem eran tan realistas que algunas familias informaban tener la sensación de que sus seres queridos fallecidos simplemente estaban durmiendo, a punto de despertar en cualquier momento. Cuando Helena Morrison buscó a Pemberton, no se limitó a contratar sus servicios. Le hizo una propuesta que lo intrigó profundamente. Le ofreció una suma sustancial de dinero, más de lo que ganaría en un año entero de trabajo, pero con una condición. Tendría que trabajar exclusivamente en su proyecto durante un periodo de 2 semanas, utilizando técnicas especiales que ella misma proporcionaría. Pemberton era un artista, pero también era un hombre práctico. La cantidad ofrecida por Helena Morrison era imposible de rechazar, especialmente considerando que el invierno había sido difícil para el negocio. Aceptó la propuesta sin hacer muchas preguntas, suponiendo que se trataba simplemente de una madre afligida con recursos suficientes para asegurarse de que la memoria de su hijo fuera preservada de la mejor manera posible. No podía haber imaginado en qué se estaba involucrando. Cuando Pemberton llegó a la mansión Morrison al día siguiente, se encontró con una situación que desafiaba toda su experiencia previa. Helena había transformado la habitación de James en algo que se parecía más a un laboratorio médico que a una habitación de duelo. Había equipos que Pemberton no podía identificar, sustancias químicas en botellas de vidrio y un conjunto de instrumentos médicos que sugerían procedimientos mucho más complejos que un simple embalsamamiento. Helena le explicó a Pemberton que había utilizado técnicas especiales de preservación en su hijo, métodos que había aprendido durante sus estudios en Europa. Dijo que estas técnicas permitirían a James mantener una apariencia de vida mucho más convincente de lo que sería posible con los métodos convencionales, pero que el proceso de fotografiado debería realizarse de una manera específica, siguiendo instrucciones precisas que ella proporcionaría. James estaba sentado en una silla ornamentada, vestido con su mejor traje, sus manos cuidadosamente posicionadas sobre los brazos de la silla. A primera vista, Pemberton tuvo que admitir que el trabajo de preservación era extraordinario. El niño parecía estar simplemente durmiendo con una expresión serena en su rostro, su piel manteniendo un color casi natural. Era uno de los ejemplos más impresionantes de preservación que jamás había visto. Pero cuando Pemberton comenzó a preparar su equipo fotográfico, empezó a notar detalles que lo hacían sentir progresivamente más incómodo. Había algo en los ojos del niño que no parecía correcto. Aunque estaban cerrados, había una cualidad en ellos que sugería algo más allá del simple sueño de la muerte, y había otros detalles sutiles. La forma en que la luz caía sobre el rostro de James, la posición de sus manos, incluso sus expresiones faciales parecían contener elementos que desafiaban la explicación racional. Helena Morrison supervisó cada aspecto de la sesión fotográfica con una atención meticulosa al detalle que rayaba en la obsesión. Había calculado con precisión la posición de la cámara, el ángulo de la luz, incluso la duración exacta de la exposición. Cada elemento de la composición había sido planeado con una precisión científica que impresionó a Pemberton, pero que también comenzó a alarmarlo. Durante el proceso de fotografiado, Pemberton notó que Helena tomaba notas detalladas en un cuaderno, registrando no solo los aspectos técnicos de la fotografía, sino también observaciones sobre la condición del cuerpo de James,
la temperatura de la habitación y otros factores que parecían irrelevantes para crear una simple fotografía conmemorativa. Fue durante la tercera hora de la sesión que Pemberton comenzó a sospechar que estaba involucrado en algo mucho más siniestro que una simple fotografía post-mortem. Elena le había pedido que ajustara la posición de James varias veces, y con cada movimiento, Pemberton notó que el cuerpo del niño respondía de una manera que no parecía natural para un cadáver. No eran movimientos evidentes, sino sutilezas en la forma en que los músculos reaccionaban, en la forma en que la piel respondía al tacto, que sugerían algo profundamente perturbador. Cuando Pemberton interrogó a Elena sobre las técnicas de preservación que había utilizado, ella respondió evasivamente, mencionando solo que había combinado métodos tradicionales con algunos conocimientos adquiridos durante sus estudios en Francia. Pero había algo en sus ojos, una intensidad casi febril que sugería que había mucho más en la historia de lo que estaba dispuesta a revelar. La sesión fotográfica continuó durante 2 horas más, durante las cuales Pemberton creó una serie de imágenes de James. Cada fotografía era técnicamente perfecta, demostrando toda la habilidad artística por la que Pemberton era conocido. Pero había algo en las imágenes que lo perturbaba profundamente. Cuando se observaban a través de la lente de la cámara, las fotografías de James Morrison no parecían retratos de un niño muerto posando para un último recuerdo. Parecían fotografías de un niño vivo simplemente durmiendo. Pero era más que eso. Había una cualidad en las imágenes que Pemberton no podía explicar, una presencia que parecía trascender los límites de la fotografía convencional. Era como si James estuviera mirando directamente a través de la lente, estableciendo una conexión visual con quien observara la imagen, incluso con los ojos cerrados. Cuando la sesión finalmente terminó, Pemberton estaba ansioso por abandonar la mansión Morrison. Había algo en el ambiente, en la intensidad de Elena, en la propia presencia de James que lo dejaba profundamente incómodo. Acordó revelar las fotografías en su estudio y entregárselas a Elena en el plazo de 1 semana, según lo acordado. Pero el proceso de revelado de las fotografías resultaría aún más perturbador que la propia sesión fotográfica. Cuando Pemberton comenzó a trabajar con las placas fotográficas en la silenciosa oscuridad de su laboratorio, descubrió que las imágenes de James Morrison presentaban características que desafiaban su comprensión técnica de la fotografía. Lo primero que notó fue la extraordinaria nitidez de las imágenes. Incluso utilizando equipos y técnicas estandarizadas, las fotografías de James presentaban un nivel de detalle y claridad que superaba cualquier cosa que Pemberton hubiera logrado anteriormente. Cada hebra de cabello, cada textura de la piel, cada pliegue de la ropa estaba capturado con una precisión casi sobrenatural. Pero era más que simple calidad técnica. Había elementos en las fotografías que no deberían haber estado allí. Detalles que Pemberton no recordaba haber visto durante la sesión de fotografía. En la imagen principal, la que se conocería simplemente como el niño, había sombras y reflejos que sugerían presencias adicionales en la habitación, presencias que no eran visibles cuando se tomó la fotografía. Más perturbador aún, había aspectos en la expresión facial de James que parecían haber cambiado entre el momento de la captura y el proceso de revelado. La expresión serena que Pemberton recordaba había adquirido matices sutiles que sugerían no paz, sino una forma de conciencia que era imposible en un cadáver. Pemberton intentó racionalizar estas observaciones, atribuyéndolas al estrés de la situación y a la naturaleza inusual de la sesión fotográfica. Pero cuando completó el proceso de revelado y observó el conjunto final de imágenes, se vio obligado a enfrentar la realidad de que había capturado algo que trascendía los límites de la fotografía convencional. La imagen principal, la que Elena Morrison había solicitado específicamente, mostraba a James sentado en la silla ornamentada con las manos posicionadas sobre los brazos de la silla en una pose que sugería dignidad y compostura. Pero había algo en la imagen que creaba una sensación de profundo malestar en cualquiera que la observara durante más de unos pocos segundos. Los ojos de James, aunque cerrados, parecían contener una forma de percepción que era imposible de explicar. La posición de sus manos, aunque cuidadosamente arreglada, sugería no rigidez cadavérica, sino una relajación natural que implicaba vida. Y había una cualidad en la iluminación de la imagen que creaba la ilusión de que James estaba a punto de abrir los ojos y mirar directamente al observador.
Cuando Pemberton entregó las fotografías finales a Helena Morrison, ella examinó cada imagen con una atención obsesiva al detalle. Su reacción a las fotografías confirmó las crecientes sospechas de Pemberton de que había algo fundamentalmente diferente en todo el proyecto. Helena no demostró la respuesta emocional típica de una madre en duelo recibiendo las últimas imágenes de su hijo. En cambio, estudió las fotografías con intensidad científica, tomando notas en su cuaderno sobre aspectos específicos de cada imagen. Cuando se centró en la imagen principal, la fotografía que se conocería como El Niño, Helena sonrió por primera vez desde que Pemberton la conocía. No fue una sonrisa de satisfacción maternal o alivio emocional. Fue la sonrisa de alguien cuyos experimentos habían producido exactamente los resultados esperados. Helena le pagó a Pemberton la cantidad acordada y lo despidió con instrucciones específicas de no discutir nunca los detalles de la sesión fotográfica con nadie. Pemberton aceptó de buen grado, ansioso por dejar atrás toda la perturbadora experiencia, pero los eventos de los días siguientes asegurarían que nunca podría olvidar por completo lo que había presenciado en la mansión Morrison. 3 días después de entregar las fotografías, Pemberton recibió una visita inesperada en su estudio. Un hombre se identificó como el Dr. Harrison Bickham, forense del condado, y comenzó a hacer preguntas sobre el trabajo que Pemberton había realizado para Helena Morrison. Inicialmente, Pemberton supuso que era una investigación de rutina relacionada con la muerte de James, pero rápidamente quedó claro que la situación era mucho más compleja. El Dr. Bickham informó a Pemberton que había recibido una denuncia anónima que sugería que Helena Morrison había incurrido en prácticas irregulares relacionadas con el cuerpo de su hijo. La denuncia no especificaba la naturaleza de estas prácticas, pero sugería que una investigación sería apropiada. Como parte de esta investigación, el Dr. Bickham necesitaba examinar cualquier documentación o evidencia relacionada con los eventos posteriores a la muerte de James Morrison. Pemberton proporcionó al Dr. Bickham una descripción básica de su trabajo para Helena Morrison, mencionando solo que había creado fotografías post-mortem de su hijo, una práctica completamente legal y común en la época. Pero el Dr. Bickham parecía estar buscando algo más específico, haciendo preguntas sobre las técnicas de preservación utilizadas, la condición del cuerpo durante la fotografía y otros detalles que sugerían un conocimiento previo sobre aspectos inusuales del caso. Fue durante esta conversación que el Dr. Bickham reveló información que transformaría por completo la comprensión de Pemberton sobre los eventos en la mansión Morrison. Según el Dr. Bickham, Helena Morrison no había simplemente utilizado técnicas avanzadas de embalsamamiento en su hijo. Había participado en experimentación médica ilegal utilizando sustancias y procedimientos que no eran reconocidos por la medicina oficial de la época. Más perturbador aún, el Dr. Bickham había descubierto que Helena Morrison había mantenido contacto con individuos en Francia que estaban involucrados en controvertidos estudios de investigación médica que exploraban los límites entre la vida y la muerte de maneras que la comunidad médica oficial consideraba poco éticas y potencialmente peligrosas. La investigación del Dr. Bickham había revelado que Helena Morrison había importado sustancias químicas y equipos médicos especializados en los meses previos a la muerte de James. Equipos que no guardaban relación con los tratamientos médicos convencionales, pero que parecían estar relacionados con técnicas experimentales de preservación y reanimación. Cuando Pemberton escuchó estas revelaciones, finalmente comprendió la verdadera naturaleza de lo que había presenciado en la mansión Morrison. Helena Morrison no había simplemente preservado el cuerpo de su hijo para crear una fotografía conmemorativa más convincente. Había utilizado a James como sujeto para experimentos médicos que exploraban posibilidades científicas que estaban más allá de los límites de la medicina aceptada en la época. La comprensión de que había participado, aunque involuntariamente, en algo que podría considerarse profanación de cadáveres o experimentación médica ilegal dejó a Pemberton profundamente perturbado. Pero ya era demasiado tarde para alterar los eventos que ya habían ocurrido. Las fotografías habían sido creadas, entregadas a Helena Morrison, y ahora formaban parte de un misterio que resultaría mucho más profundo y perturbador de lo que nadie podría imaginar. El Dr.
Wickham solicitó que Pemberton proporcionara cualquier información adicional que pudiera tener sobre Elena Morrison o sobre los eventos en la mansión. Pemberton describió sus observaciones sobre la condición inusual del cuerpo de James, las técnicas poco convencionales utilizadas por Elena y los aspectos peculiares de las fotografías resultantes. Pero incluso mientras proporcionaba esta información, Pemberton sabía que solo estaba comenzando a comprender el verdadero alcance de lo que había presenciado. La investigación oficial del Dr. Wickham continuó durante varias semanas, durante las cuales Pemberton fue contactado varias veces para proporcionar información adicional, pero gradualmente la investigación pareció perder impulso. El Dr. Wickham explicó que, aunque había evidencia que sugería prácticas irregulares, no había pruebas suficientes para justificar una acción legal contra Elena Morrison. El cuerpo de James había sido enterrado según los procedimientos legales, y no había evidencia directa de violación de leyes específicas. Más importante aún, Elena Morrison había desaparecido. Una semana después de la visita inicial del Dr. Wickham a Pemberton, se descubrió que Elena había abandonado Boston abruptamente sin informar a nadie sobre su destino. La mansión Morrison quedó al cuidado de abogados que recibieron instrucciones de venderla lo más rápido posible. Elena Morrison simplemente se había desvanecido, llevándose consigo todos los secretos sobre los experimentos que había realizado en su hijo. La única evidencia tangible que quedaba de los eventos en la mansión Morrison eran las fotografías creadas por Pemberton. Y estas fotografías demostrarían tener características que continuarían intrigando y perturbando a todos los que las examinaran durante las décadas siguientes. Pemberton guardó copias de las fotografías en su archivo personal, inicialmente solo como documentación de uno de los casos más inusuales de su carrera. Pero con el tiempo, comenzó a notar que las fotografías parecían ejercer una extraña forma de fascinación sobre cualquiera que las observara. Los clientes que visitaban su estudio y ocasionalmente veían las fotografías frecuentemente hacían preguntas sobre ellas, comentando sobre la extraordinaria calidad de las imágenes y sobre algo indefinible que las hacía memorables. Fue a través de estas interacciones casuales que Pemberton comenzó a percibir que las fotografías de James Morrison poseían cualidades que iban más allá de la simple excelencia técnica. Había algo en las imágenes que creaba una respuesta emocional intensa en los observadores, una combinación de fascinación e incomodidad que parecía afectar a las personas de diferentes maneras, pero siempre significativamente. Algunos observadores informaron de una sensación de que James estaba a punto de abrir los ojos y mirarlos directamente. Otros mencionaron sueños vívidos después de ver las fotografías, sueños en los que James aparecía como una presencia viva y consciente. Y hubo casos de personas que, después de observar las fotografías durante periodos prolongados, informaron experiencias que sugerían algún tipo de comunicación o conexión con la imagen de James. Estas reacciones comenzaron a preocupar a Pemberton, quien gradualmente dejó de mostrar las fotografías de James Morrison a visitantes casuales. Pero la reputación de las imágenes se había extendido por la comunidad fotográfica de Boston, y Pemberton comenzó a recibir visitantes específicos interesados en examinar lo que se describía como uno de los ejemplos más extraordinarios de fotografía post-mortem jamás creados. Entre los visitantes más notables que buscaron a Pemberton estaba el Dr. Samuel Rutherford, un médico e investigador de la Universidad de Harvard especializado en fenómenos neurológicos inexplicables. El Dr. Rutherford había oído rumores sobre fotografías que parecían poseer propiedades inusuales capaces de provocar reacciones psicológicas específicas en los observadores. Como investigador de fenómenos que desafiaban la comprensión médica convencional, estaba naturalmente intrigado por la posibilidad de estudiar estas imágenes desde una perspectiva científica. Cuando el Dr. Rutherford examinó por primera vez las fotografías de James Morrison, su reacción fue inmediata e inequívoca. Como médico experimentado, había visto cientos de cadáveres e innumerables fotografías post-mortem. Pero las imágenes de James Morrison presentaban características que desafiaban su experiencia profesional. Había una cualidad en la preservación del cuerpo que sugería técnicas médicas mucho más avanzadas que cualquier cosa disponible en la medicina convencional de la época. Más intrigante aún, el Dr. Rutherford notó que las fotografías provocaban reacciones fisiológicas específicas en el que no podía explicar racionalmente.
Después de observar las imágenes durante periodos prolongados, experimentó alteraciones en el ritmo cardíaco, cambios en la percepción visual y una creciente sensación de que estaba siendo observado por algo dentro de las fotografías. Estas reacciones eran consistentes con los informes que había escuchado de otros observadores, lo que sugería que las imágenes poseían propiedades que iban más allá de la simple excelencia artística. El Dr. Rutherford solicitó permiso para realizar un estudio sistemático de las fotografías utilizando técnicas de análisis médico y psicológico para tratar de comprender los mecanismos detrás de las reacciones que provocaban. Pemberton, todavía perturbado por los eventos en la mansión Morrison, aceptó colaborar, esperando que una investigación científica pudiera proporcionar explicaciones racionales para los aspectos inquietantes de las imágenes. El estudio del Dr. Rutherford comenzó con un análisis técnico detallado de las fotografías. Utilizando equipos de magnificación avanzados, examinó cada aspecto de las imágenes, buscando anomalías técnicas que pudieran explicar sus propiedades inusuales. Lo que descubrió superó sus expectativas más ambiciosas. El análisis microscópico reveló que las fotografías contenían detalles que no deberían haber sido posibles con las técnicas fotográficas disponibles en 1888. La granulación de la emulsión fotográfica mostraba patrones que sugerían exposición a formas de energía que eran desconocidas en la época. Más significativo aún, había estructuras en las imágenes que parecían haber sido capturadas en múltiples capas, como si diferentes aspectos de la realidad hubieran sido fotografiados simultáneamente. El Dr. Rutherford documentó meticulosamente cada descubrimiento, creando un archivo que se convertiría en una de las investigaciones científicas más controvertidas de finales del período victoriano. Sus notas revelaban una creciente fascinación por las posibilidades científicas que estaban más allá de los límites de la medicina aceptada, haciendo eco de las mismas fronteras exploratorias que Helena Morrison aparentemente había cruzado. El análisis de las reacciones psicológicas a las fotografías produjo resultados aún más intrigantes. El Dr. Rutherford desarrolló un protocolo experimental en el que los voluntarios eran expuestos a las imágenes de James Morrison bajo condiciones controladas, con monitoreo de las respuestas fisiológicas e informes detallados de las experiencias subjetivas. Los resultados desafiaron cualquier explicación convencional. El 83% de los participantes informó de una sensación de presencia consciente que emanaba de las fotografías. El 71% experimentó alteraciones en la percepción temporal durante la exposición a las imágenes y el 57% describió experiencias que sugerían alguna forma de comunicación no verbal con la imagen de James Morrison. Más perturbador aún, el 29% de los participantes informó de sueños recurrentes en las semanas posteriores a la exposición. Sueños en los que James Morrison aparecía como una presencia viva, frecuentemente intentando comunicar información específica sobre eventos o circunstancias relacionadas con su muerte y los experimentos realizados por su madre. El Dr. Rutherford documentó cada informe con la precisión de un investigador científico, pero gradualmente comenzó a percibir que estaba lidiando con fenómenos que trascendían los límites de la ciencia médica convencional. Las fotografías de James Morrison parecían funcionar como una forma de puente entre el mundo de los vivos y algo más allá de la comprensión científica contemporánea. Durante el tercer mes de su estudio, el Dr. Rutherford hizo un descubrimiento que transformó por completo su comprensión del caso. Mientras examinaba las fotografías bajo condiciones de iluminación específicas, notó que ciertas áreas de las imágenes parecían revelar información adicional cuando se observaban desde ángulos particulares o bajo intensidades de luz específicas. Utilizando técnicas de análisis espectral que se estaban desarrollando para aplicaciones astronómicas, el Dr. Rutherford descubrió que las fotografías contenían capas de información que no eran visibles bajo observación normal. Estas capas revelaban detalles sobre el entorno de la mansión Morrison que no habían sido capturados por la lente de la cámara, incluyendo presencias adicionales en la habitación que no estaban físicamente presentes durante la sesión fotográfica. Más extraordinario aún, el análisis espectral reveló que las fotografías parecían contener información sobre eventos que habían ocurrido en la mansión Morrison antes de la muerte de James, como si las imágenes hubieran capturado no solo un momento específico en el tiempo, sino una superposición de múltiples periodos temporales.
Estos descubrimientos llevaron al Dr. Rutherford a una conclusión que desafiaba tanto su formación médica como su comprensión de la realidad física. Las técnicas experimentales utilizadas por Helena Morrison en su hijo no habían simplemente preservado el cuerpo de James de una manera convincente. Habían creado condiciones que permitían que aspectos de la conciencia de James permanecieran activos después de la muerte física. Y estas condiciones habían sido capturadas permanentemente en las fotografías. La implicación de esta conclusión era profundamente perturbadora. Si el Dr. Rutherford estaba en lo cierto, las fotografías de James Morrison no eran simplemente retratos de un niño muerto. Eran la documentación de una forma de existencia post-mortem que había sido mantenida artificialmente a través de experimentos médicos que exploraban territorios científicos completamente desconocidos. El Dr. Rutherford intentó localizar a Helena Morrison para obtener información adicional sobre las técnicas que había utilizado, pero sus investigaciones confirmaron que había desaparecido por completo. No había registros de su paradero después de su partida de Boston, y todos los contactos que había mantenido en Francia no pudieron proporcionar información sobre su ubicación actual. La ausencia de Helena Morrison significaba que los secretos detrás de los experimentos con James permanecerían ocultos para siempre. Pero las fotografías continuaban existiendo como evidencia tangible de que algo extraordinario había ocurrido en la mansión Morrison. Algo que desafiaba no solo las convenciones médicas de la época, sino los propios límites de la comprensión humana sobre la vida, la muerte y la conciencia. Durante el cuarto mes de su estudio, el Dr. Rutherford comenzó a experimentar efectos personales que lo alarmaron profundamente. La exposición prolongada a las fotografías de James Morrison estaba comenzando a afectar su propia estabilidad psicológica. Informó de sueños cada vez más vívidos en los que James aparecía no como un recuerdo o imaginación, sino como una presencia consciente y comunicativa. Estos sueños frecuentemente contenían información específica sobre la vida de James antes de su muerte. Información que el Dr. Rutherford no podría haber conocido a través de fuentes convencionales. Más perturbador aún, los sueños parecían estar volviéndose más reales que sus experiencias de vigilia, creando una creciente sensación de que la línea entre la realidad y algo más allá se estaba volviendo indistinta. Reconociendo los peligros potenciales de continuar su investigación, el Dr. Rutherford tomó la decisión de finalizar formalmente su estudio de las fotografías de James Morrison. Pero el material que había recopilado durante 4 meses de investigación intensiva representaba una documentación científica sin precedentes de fenómenos que desafiaban la explicación racional. En su informe final, el Dr. Rutherford concluyó que las fotografías de James Morrison representaban evidencia de que Helena Morrison había logrado algo que la ciencia médica oficial consideraba imposible. Había creado condiciones que permitían que aspectos de la conciencia humana persistieran más allá de la muerte física, y estas condiciones habían sido capturadas permanentemente en forma fotográfica. El Dr. Rutherford recomendó que las fotografías se mantuvieran en un archivo seguro, accesible solo para investigadores calificados que entendieran los riesgos psicológicos asociados con la exposición prolongada a las imágenes. Advirtió que las fotografías poseían propiedades que podrían ser peligrosas para observadores no preparados, especialmente aquellos con predisposiciones a la inestabilidad psicológica. El informe del Dr. Rutherford fue presentado a la administración de la Universidad de Harvard, pero nunca se publicó oficialmente. Los descubrimientos que documentó se consideraron demasiado controvertidos y potencialmente peligrosos para la divulgación pública. El informe fue clasificado como material académico restringido, disponible solo para investigadores seleccionados bajo circunstancias específicas. Pemberton, ya profundamente perturbado por su participación en los eventos originales, decidió seguir las recomendaciones del Dr. Rutherford y mantener las fotografías de James Morrison en un archivo privado. Dejó de mostrar las imágenes a los visitantes y gradualmente dejó de discutir el caso con nadie fuera del círculo restringido de investigadores que se habían involucrado en la investigación científica. Pero las fotografías no permanecerían ocultas permanentemente. Durante las décadas siguientes,
Los rumores sobre las extraordinarias imágenes post-mortem creadas por Pemberton comenzaron a circular por círculos especializados de coleccionistas de fotografía histórica e investigadores de fenómenos inexplicables. En 1923, las fotografías de James Morrison fueron descubiertas por la doctora Victoria Ashford, una psiquiatra pionera que estaba realizando investigaciones sobre las manifestaciones visuales del trauma psicológico. La Dra. Ashford había escuchado referencias vagas a las fotografías durante su investigación y logró localizar a Pemberton, ahora un anciano, quien aceptó permitirle examinar las imágenes bajo condiciones estrictamente controladas. La investigación de la doctora Ashford se concentró en los aspectos psicológicos de las reacciones a las fotografías, utilizando técnicas analíticas que se habían desarrollado desde el estudio original del Dr. Rutherford. Sus descubrimientos confirmaron y ampliaron las conclusiones anteriores, demostrando que las fotografías de James Morrison poseían propiedades que activaban áreas cerebrales específicas asociadas con la percepción temporal y el reconocimiento de la conciencia. La doctora Ashford documentó que los observadores de las fotografías frecuentemente experimentaban alteraciones neurológicas que persistían durante periodos significativos después de la exposición. Estas alteraciones incluían cambios en la actividad de las ondas cerebrales, alteraciones en la percepción sensorial y activación de áreas neurológicas asociadas con experiencias espirituales o trascendentales. Más significativamente, la doctora Ashford descubrió que las reacciones a las fotografías eran acumulativas. Los observadores que eran expuestos a las imágenes múltiples veces desarrollaban conexiones neurológicas más fuertes con el contenido de la fotografía, llegando a informar experiencias que sugerían comunicación directa con James Morrison. Estos descubrimientos llevaron a la doctora Ashford a una conclusión que hacía eco de los hallazgos del Dr. Rutherford tres décadas antes. Las fotografías de James Morrison no eran simplemente imágenes estáticas de un niño muerto. Funcionaban como una forma de interfaz entre los observadores vivos y algún aspecto persistente de la conciencia de James que había sido capturado y preservado a través de los experimentos realizados por su madre. La investigación de la doctora Ashford fue abruptamente interrumpida en 1925 cuando sufrió lo que se describió oficialmente como un colapso nervioso. Sus colegas informaron que se había vuelto obsesivamente centrada en las fotografías de James Morrison, pasando horas observando las imágenes y tomando notas sobre comunicaciones que afirmaba estar recibiendo directamente de James. En el periodo inmediatamente anterior a su colapso, la doctora Ashford había comenzado a afirmar que James estaba intentando comunicar información sobre el paradero actual de Helena Morrison y sobre experimentos adicionales que ella había realizado después de abandonar Boston. Estas afirmaciones fueron consideradas delirios por los colegas de la doctora Ashford, pero sus notas personales contenían detalles específicos que no podrían haberse conocido a través de fuentes convencionales. Después del colapso de la doctora Ashford, las fotografías de James Morrison fueron nuevamente retiradas de la circulación y guardadas en un archivo privado. La familia de Pemberton, que había heredado las imágenes después de su muerte en 1919, decidió que eran demasiado peligrosas para una investigación adicional y las mantuvo en una caja de seguridad, inaccesibles para futuros investigadores. Durante las décadas siguientes, las fotografías se convirtieron en una leyenda urbana entre los coleccionistas de artefactos históricos e investigadores de fenómenos paranormales. Ocasionalmente aparecían referencias a las imágenes en artículos académicos sobre fotografía victoriana, pero siempre como notas a pie de página sobre un caso no confirmado de extraordinaria calidad técnica. El verdadero alcance de las propiedades inusuales de las fotografías siguió siendo conocido solo por un círculo muy restringido de investigadores que habían tenido acceso directo a las imágenes. E incluso entre estos investigadores, había renuencia a discutir sus descubrimientos debido a la naturaleza controvertida y potencialmente peligrosa del material. En 1967, las fotografías de James Morrison fueron redescubiertas por el Dr. Robert Chen, un neurocientífico de la Universidad de Columbia, que estaba investigando las interfaces visuales entre la conciencia y la percepción. El Dr. Chen había encontrado referencias a las fotografías en archivos históricos y logró obtener permiso de la familia Pemberton para examinar las imágenes utilizando técnicas modernas de análisis neurológico.
La investigación del Dr. Chen utilizó equipos avanzados de monitoreo cerebral para estudiar las reacciones neurológicas de los voluntarios expuestos a las fotografías. Sus descubrimientos confirmaron y cuantificaron los efectos que los investigadores anteriores habían observado, pero utilizando una metodología científica mucho más rigurosa. El Dr. Chen documentó que las fotografías de James Morrison provocaban patrones específicos de actividad cerebral que eran consistentes entre diferentes observadores. Estos patrones sugerían que las imágenes activaban circuitos neurológicos asociados con el reconocimiento de la conciencia en otros seres humanos, a pesar de que James Morrison estaba obviamente muerto. Más extraordinario aún, el Dr. Chen descubrió que los patrones neurológicos provocados por las fotografías eran idénticos a los observados durante las interacciones con personas vivas. Los cerebros de los observadores respondían a James Morrison como si fuera una presencia consciente y activa, no una imagen estática de una persona fallecida. Estos descubrimientos proporcionaron la primera evidencia científica objetiva de que las fotografías de James Morrison poseían propiedades que trascendían la explicación convencional. El cerebro humano, con su capacidad evolutiva para detectar la conciencia en otros seres, estaba respondiendo a algo en las fotografías que sugería una presencia mental activa. El Dr. Chen intentó expandir su investigación para incluir técnicas de análisis aún más avanzadas, pero su trabajo fue interrumpido cuando la familia Pemberton decidió retirar permanentemente las fotografías de la investigación científica. Se habían sentido cada vez más incómodos con la atención que las imágenes estaban recibiendo y preocupados por las implicaciones de los descubrimientos científicos. Las fotografías de James Morrison fueron transferidas a una institución privada especializada en la preservación de artefactos históricos sensibles, donde permanecieron inaccesibles para la investigación pública. La única documentación que quedó disponible fueron los informes parciales de los 3 investigadores principales que habían estudiado las imágenes: el Dr. Rutherford, la Dra. Ashford y el Dr. Chen. Hoy, casi 140 años después de que se crearan las fotografías de James Morrison, siguen siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la fotografía. La combinación única de circunstancias que llevaron a su creación, una madre desesperada con conocimientos médicos avanzados, técnicas de preservación experimentales y habilidades fotográficas excepcionales, probablemente nunca se replicará. Pero las implicaciones de los descubrimientos científicos relacionados con las fotografías continúan resonando a través de diversos campos como la neurociencia, los estudios de la conciencia y la comprensión de los límites entre la vida y la muerte. Si los investigadores que estudiaron las fotografías estaban en lo cierto, representan evidencia de que aspectos de la conciencia humana pueden persistir más allá de la muerte física bajo circunstancias específicas, y que estas condiciones pueden ser creadas artificialmente a través de la intervención científica. La imagen que viste al comienzo de este documental, esa fotografía aparentemente simple de un niño victoriano sentado en una silla ornamentada, lleva consigo décadas de investigación científica, misterios sin resolver y preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia humana. James Morrison, preservado para siempre en esa pose serena, puede representar más que un simple recuerdo familiar de una época pasada. Puede ser la evidencia de que nuestra comprensión de los límites de la vida, la muerte y la conciencia está mucho más lejos de la verdad completa de lo que jamás imaginamos. Y si Elena Morrison realmente logró lo que los investigadores sospechan que logró, las implicaciones para nuestra comprensión de la existencia humana son demasiado profundas para ser completamente comprendidas. La fotografía permanece silenciosa pero elocuente, una ventana a misterios que tal vez nunca se desvelen por completo. James Morrison continúa observándonos a través de los siglos, portando secretos que desafían nuestra comprensión más fundamental de lo que significa estar verdaderamente vivo o verdaderamente muerto. Si te ha fascinado esta extraordinaria historia de misterio histórico y descubrimiento científico, si te ha intrigado esta investigación sobre los territorios sombríos donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre los casos más intrigantes y perturbadores de la historia. Hay mucho más por explorar en los territorios oscuros donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable. Y cada descubrimiento nos acerca más a comprender verdades que pueden transformar nuestra percepción de la realidad humana para siempre.